Correcto. Entonces, comenzamos de esta manera con la sesión. Esto va a ser el preámbulo para lo que después vamos a ir profundizando en cuanto a los temas. Les decía que encontré muchas áreas de oportunidad en las tablas comparativas que realizaron. Y esto me quiere decir dos cosas. La primera de ellas, que quiero imaginar que así es, que no saben todavía muy bien, no les queda del todo claro cómo hacer una tabla comparativa de manera correcta. Yo quiero pensar que así es. Porque la otra hipótesis que tengo, yo esperaría que no fuera así, es que no entendieron, no lograron comprender de manera adecuada los contenidos temáticos de cada una de las lecturas que les compartí y que son el sustento de este curso. Entonces, pensando que es la hipótesis número 1 respecto a cómo hacer una tabla comparativa, a continuación les voy a mostrar un ejemplo muy coloquial y burdo de cómo podemos hacer una tabla comparativa. Imaginemos que estamos en la asignatura de gastronomía. Y yo les pido que realicen una tabla comparativa de frutas y verduras que se encuentran en una casa. Que me digan, por favor, alguna fruta y verdura. Que me digan frutas y verduras. Vamos. Zanahorias, uvas, sandías, tomate, plátano. Perfecto. Nos queda ¿Qué vamos a hacer? Observen en la pantalla. Tengo aquí entonces mis frutas. Tengo tomate. Té de tomate. Tengo aquí una M de manzana. Ahí se fue. Luego, ¿qué otra fruta les gusta? Sandía. Ahí lo tenemos. Ahí está muy fea esta. No, olvídenlo. Vamos a hacerlo bonito. Ahí está. Tomate, manzana y sandía. Esas son las tres frutas. Sí, el tomate es una fruta. Estas son las tres frutas que vamos a comparar en nuestra asignatura de gastronomía casera. ¿Ok? Ya tengo mis tres elementos a contrastar. ¿Qué sigue? Pues establecer los criterios comparativos, que justo aquí fue donde varios de ustedes erraron. ¿Cuál pudiera ser un criterio comparativo que me ayude a contrastar semejanzas, diferencias y las características de estas tres verduras? Bueno, pues uno pudiera ser forma. Ahí está. Dios mío, parece la letra de un niño kinder esto. Ahí está. Forma. Lucero, ¿cuál es la forma del tomate? A ver, Lucero, la forma... Es que me tiene silenciado. Es redondito. Ok, circular. Ahí está. Hagan de cuenta redondito. Que yo estoy escribiendo letras para no escribir toda la palabra, pero aquí debe ir el texto, el grosso. Forma circular, correcto. La manzana, a ver, Ricardo, ¿de qué forma es la manzana? Ricardo, la una. Podría ser ovalada. Claro que sí, ovalada, ahí está, O. Y la sandía. A ver, Sabina, ¿cuál es la forma de la sandía? Igual es ovalada. Vamos a ponerle elíptica. Sí, está bien. Para no repetir, ahí está. Siguiente criterio, ayúdame por favor. María Jacqueline, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Ayúdame por favor. Sí, ¿en otro criterio? Sí, otro criterio. ¿Podría ser el color? Correcto. Vamos a ver acá. Color. Dios mío, ¿quién sabe qué escribir? Color. ¿De qué color es el tomate? Rojo. ¿La manzana de qué color? Varía. Y acá hago la aclaración. Tenemos manzana roja, manzana verde. ¿De qué otro color hay? Amarilla. Correcto. Pero en los tomates también podemos encontrar tomates verdes.
Eso le iba a comentar. El tomate a veces es verde Claro. o es ¿Y la amarillo. sandía qué color? Roja. Únicamente roja. Vamos con nuestro último criterio para que quede claro esto. Y en cuanto al sabor, vayan pensando, el tomate, ¿de qué sabor es? ¿Cuál es su sabor? Muy bien, el tomate es agrio, no es dulce, Amargo. es agrio amargo. La manzana, esa sí suele ser dulce. Y la sandía también es dulce. ¿Se dan cuenta cómo a través de estos criterios específicos pudimos contrastar semejanzas, diferencias, las características de cada uno de nuestros elementos? Algo similar era lo esperado que ustedes realizaran, pensando en los subtemas propuestos que forman parte de nuestro primer tema de esta preciosísima asignatura que es teoría curricular. Ustedes logren establecer este nivel de análisis que denote una adecuada comprensión del tema. ¿Está claro, jóvenes? Sí. Sí, maestro. Así de sencillito era la... Maestro, pero así en este caso sí es sencillo, pero en el caso, por ejemplo, de los dominios, es un poco más complicado, porque yo estuve leyendo y la verdad no veía yo una comparación, unas características que se puedan comparar, porque por su naturaleza yo entendí que eran diferentes y no veía el mismo concepto para ponerlos en comparación. Lo entiendo a la perfección. Sé también que estos temas son un poco complejos porque no es algo cotidiano, ni mucho menos algo de lo que hablemos de manera ordinaria en el contexto educativo. Sin embargo, con un buen análisis, leída y releída de los contenidos, ustedes bien pudieron haber llegado a estas conclusiones. Respondiendo a tu pregunta, Nancy, en el caso, por ejemplo, de los dominios, que en un momento más vamos a ahondar en ellos, se pudieron haber considerado la naturaleza de la disciplina, el dominio, por ejemplo, del diseño, del desarrollo, tienen una naturaleza epistemológica. ¿Qué otra cosa pudimos haber comparado en los dominios? El impacto que tiene, uno tiene un impacto específicamente en el docente, otro tiene un impacto en el estudiante, otros impactan directamente a la institución, entre otros aspectos. De todas maneras, en un momento más, como les comento, vamos a realizar este ejercicio a fin de que quede el tema bien comprendido y ustedes se vuelvan unos expertos y expertas en currículo. ¿Les parece? Ok, maestro. Vale. Maestro, una pregunta. Veo que en el mío no ha llegado la calificación. Ok, muy buena pregunta. Decidí dar prioridad a aquellos trabajos que consideren que tienen varias áreas o algunas áreas de oportunidad que se necesitan atender. Si alguien de ustedes no recibió comentarios es porque todo está en orden y aún queda pendiente, la calificación. ¿Ok? Ok, maestro. De manera muy somera le di un vistazo a todos y según como iba viendo, iba haciendo estas observaciones. Listo. Entonces, ahora sí, vamos a empezar. Ahí está. ¿Me confirman si ya les aparece pantalla en negro? Debe estar cargando la presentación. No, yo aún veo el cuadro comparativo que hizo. Ok. Yo ahorita estoy viendo a una compañera. Bueno, ya los veo a todos. Ya, correcto. Entonces sí está cargando. Y ahora sí, pasemos. ¿Cómo quieren que la hagamos? ¿Como la sesión pasada que les aparezca en la pantalla o mejor yo les comparto escritorio? Recuerdo que la vez anterior no se veía completo porque aparecía abajo un icono, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, pero con que no muevan su ratón,
no les aparece, quitan el icono y ya no les vuelve a aparecer. Ok. Permítanme, de todas maneras, déjenme verificar y poder hacer lo siguiente. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Bien. Y si yo cambio, ¿pueden verlo? A ver, chicos, por favor que me digan si yo cambio, ¿pueden verlo? Sí. A ver, que me digan Sí, No. sí lo puedo ver. No, yo no lo veo. que me digan Yo si sí lo lo pueden. La diapositiva número 1. No lo veo. Solo veo la 1. Ok, ya cambié. ¿Pueden ver algo? No, no está cambiando, no está cambiando. No, No se ve. A ver. No se está viendo como presentación. Sí. Ahorita veo qué puede ser. A ver, ya con esto debe quedar. ¿Y ahora? ¿Qué ven? Ahora sí lo veo como presentación. Sí se ve. Si le cambio, pueden ver lo que sigue. A ver, cambien. Ahí está. Sigo viendo la primera Sí, diapositiva. manita, se ve. Sí cambió. Ya se ve. Que me lean, Ya cambió, maestro. Creo que es de por sí internet lento. que me lean qué están viendo. El Dice currículo, el currículo. teoría curricular, el currículo. Correcto. Muy bien, entonces de esta manera damos inicio de lleno con nuestra primera, tras haber hecho este ejercicio de realimentación respecto a los cuadros comparativos. Y si ustedes quieren y todavía quedan dudas, al finalizar la sesión podemos seguir ahondando en ello. Mientras tanto, le pido de favor a una persona voluntaria que deje activado su micro y que esta persona sea Oscar. ¿Estás por ahí? Sí. Muchas gracias, Oscar, por ofrecerte como voluntario. Los demás, por favor, apagamos nuestros micrófonos, ¿sí? Correcto. ¿Me escuchas, Oscar? Sí lo escucho. Muy bien. Entonces, jóvenes, vamos a dar inicio. Nuestra primera sesión va a estar dividida en 4 momentos. En primera instancia, vamos a trabajar la realimentación de lo que vimos en la sesión introductoria. Es un tema muy particular. Posteriormente, habrá una explicación de mi parte respecto al tema central de esta unidad y que ya nos llevó 2 semanas, para después hacer una explicación de la actividad de aprendizaje que transcurre en nuestra segunda semana. Y por último, haremos el respectivo cierre con las dudas que existan. Ok, entonces, Oscar, aprovechando que tienes activado tu micrófono, ¿me puedes decir, por favor, qué fue lo que vimos la clase introductoria pasada? Vimos primero, comenzamos con lo de las nociones del currículo. O sea, trataba de definir, Muy bien. bueno, o sea, trataba de lograr comprender las diferentes acepciones que se puede tener. ¿Y cuáles Entonces, son, Oscar? lo vimos con el currículo como objetivo, Muy bien. como experiencia, como sistema y no recuerdo el otro, pero era como contenido. Muy bien, como contenido. Cada uno tenía un diferente alcance. Por ejemplo, el de contenido era mayormente lo que se va a enseñar, o sea, el conjunto de, o sea, sí, el de contenidos eran los objetivos, o sea, era lo que se espera, los aprendizajes esperados. Muy bien, los aprendizajes El de experiencias. Sí, el de por objetivos eran las asignaturas, o sea, era más en la cuestión de la malla curricular, por ejemplo, es decir, qué asignaturas están asociadas, la complementariedad entre ellas. Ajá. El currículo como experiencias era
pues todas aquellas actividades que la institución educativa realiza para complementar la educación, o sea, ya sean los laboratorios, prácticas de campo, visitas. ¿Y el sistema? El ecosistema era ver al currículo en su parte pues más amplia, digamos, o más abarcativa, que influye en el modelo educativo, por ejemplo, ¿no? Decir, cuál va a ser la orientación política, ideológica que la educación va a tener y que el currículo la define, ¿no? A partir de ciertos paradigmas. Y hay una palabra clave, que adicionalmente la institución educativa asume este rol de agente de transformación social. No nada más se queda en una postura contemplativa, sino que también participa, forma parte de este sistema. Quisiera saber si hay alguna pregunta que alguno de ustedes haya tenido, se haya guardado y que no la haya expresado, porque estas nociones del currículo son el fundamento de lo que a continuación vamos a ver. Preguntas a la 1, preguntas a las 2, 3. Okay. Asumo entonces que no hay preguntas y que las diferentes nociones del currículo han quedado claras. Las nociones son estas ideas, son estos conceptos que se tienen respecto a el significado de la palabra currículo. Hagan de cuenta que es como el programa de 100 mexicanos dijeron. Y las respuestas más populares que le preguntaron a los expertos en educación, profesores, docentes, pero también a los padres de familia, pero también a las autoridades, es decir, a todo el mundo. Estas respuestas que dieron sobre qué es el currículo, las podemos agrupar, las podemos categorizar en estas nociones que Oscar ya hizo favor de recordarnos. Correcto. Como ya todo ha quedado claro, vamos a empezar con este maravilloso tema que es el currículo. Entonces, como ya hemos dicho, podemos afirmar que el currículo es un concepto polisémico. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene múltiples significados y que es muy difícil definirlo en uno solo. El currículo también es multisistemático o multisistémico. ¿Por qué? Porque se relaciona con diferentes ámbitos de la vida, tanto la política, la cultura, las artes inclusive, etc. Y también el currículo es interdisciplinario porque se vincula con las diferentes áreas del conocimiento, llámese psicología, filosofía, historia, entre otras. Entonces, el currículo está relacionado con esta puesta en práctica, con esta materialización que los fines educativos tienen, estos propósitos que están íntimamente relacionados con la sociedad de acuerdo a un contexto. Esa pudiera ser una aproximación conceptual del término currículo. Como ustedes ya saben, porque ya llevaron a cabo la lectura, ya hicieron su actividad de aprendizaje, existen 5 tipos de currículo, que según Posner nos dicen que esta clasificación está basada en la experiencia que se tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje y que afecta tanto a docentes como a estudiantes, pero también a las autoridades, pero también a los padres de familia y demás, y a la sociedad en general. A partir de este momento, jóvenes, estamos entrando a un contexto más puntual de lo que es el currículo. Como podrán darse cuenta más adelante, los temas que vamos a ver el día de hoy se relacionan más con la noción de objetivo y de experiencia. El sistema ya lo vamos a dejar a un lado porque nos estamos centrando en lo que día a día se realiza en las escuelas. Es por ello que, para empezar, tenemos los tipos de currículo. Ahí los tenemos. ¿Pueden ver los 5 tipos de currículo? Oscar, ¿se puede observar? Sí.
Muy bien. Como ya saben, tenemos el currículo oficial, el currículo operativo, el currículo adicional. Si les parece, profundicemos más en estos a continuación. Hablemos en primera instancia sobre el currículo oficial o también denominado currículo escrito. ¿Qué hay con este tipo de currículo? Pues van a ser todos aquellos documentos que pueden ser ojo físicos o también digitales hoy en día que estamos que de manera formal son utilizados para, uno, el proceso de enseñanza, ¿no? Y también para el seguimiento docente. Profe, Disculpe, maestro. hay un audio que hace que se silencie y ya no se oye lo que dice. ¿Cómo? Hay un audio que empieza a sonar y deja de hablar usted. Gracias por decirlo, no lo había notado. A ver, recuerden que todos deben tener apagados sus micros, excepto Oscar. Muy bien, retomamos entonces la sesión. Les decía que el currículo oficial o escrito va a ser todo aquello que principalmente las autoridades van a realizar para formalizar básicamente lo que se tiene que enseñar, pero también sirve como herramienta para evaluación de los estudiantes y también evaluación docente. Es por ello que seguimiento. Okay. Para ejemplo de ello, pudiéramos citar los siguientes elementos que pueden ser el programa de estudio, los programas de estudio, las guías de aprendizaje, los objetivos, las competencias que ya están declaradas en las diferentes planeaciones didácticas, los temarios, por ejemplo, los libros de texto, inclusive se consideran currículo oficial porque ya está establecido, porque emana de esa institución o de ese sistema en el cual la educación se encuentra inmersa. Que me digan ustedes, ¿qué otro ejemplo de currículo oficial o escrito se les viene a la mente? A ver, Oscar. Pues podría ser, a ver, no sé, pues tal vez la descripción de una asignatura, o sea, decir el contenido tal cual que va a tener. La descripción de una asignatura. O sea, o sea, decir, bueno, en qué consiste la asignatura, en qué, bueno, como lo que nos mandan, lo que nos incluyen en cada una. Que dice, ¿no? Las competencias, la duración. Sí. Eso que tú me estás diciendo tiene un nombre y es un programa de estudios, que es como que lo que anteriormente se lo conocía como carta descriptiva de una asignatura, en donde se explican todos estos elementos de manera puntual. Ok. ¿Ha quedado claro el currículo oficial o escrito, jóvenes? Micros, quiero escucharles. ¿Claro? Sí, maestro. Sí, maestro. Entonces, el currículo oficial o escrito serán todos aquellos documentos formales que la mayoría de ellos están avalados por una autoridad educativa. Llámese en nuestro caso Secretaría de Educación, llámese alguna escuela en particular, universidad, institución educativa en sí. Correcto. Pasemos ahora al otro tipo de currículo, al currículo operativo. Este currículo operativo es bastante peculiar porque es en donde nosotros vemos la realidad educativa. ¿Por qué? Porque lo podemos definir como aquello que es lo realmente enseñado
por una parte, y por otro lado, lo que realmente aprenden las y los estudiantes. Vamos con los ejemplos que les planteo. El mejor ejemplo que les puedo dar sobre el currículo operativo, pues son las clases, las actividades de aprendizaje y la labor del docente a través de la exposición magistral. Y me explico. Por ejemplo, nosotros podemos tener en nuestro currículo oficial que vamos a ver el tema, por ejemplo, de frutas y verduras, ¿ok? Eso me dice mi documento, ahí está en el programa de estudio, está en la competencia y demás. Pero llego al salón y me doy cuenta que los estudiantes ya saben cuáles son las frutas y verduras. Entonces, como docente, este currículo operativo se transforma y lo que voy a enseñar, pues ya no van a ser frutas y verduras, sino van a ser lácteos y semillas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque las características del estudiantado me están diciendo que este tema es impertinente o es poco congruente con sus características. También se puede dar de forma inversa, que ni siquiera sepan los estudiantes qué es una fruta y qué es una verdura, y yo tenga que proponer al momento de la enseñanza ver el tema, qué son las frutas y qué son las verduras, ¿correcto? Muy bien. También podemos considerar como currículo operativo aquellas vivencias que se llevan a cabo en los laboratorios, porque estos, si bien el tema está planteado en el currículo oficial, lo que vaya a suceder en la vida real, nadie lo tiene previsto. Son cosas que se van a ir dando de acuerdo a algo establecido. Puede que, por ejemplo, en una práctica de química, sin querer, se descubra un nuevo elemento. Eso es currículo operativo. También podemos considerar currículo operativo las visitas escolares, los proyectos académicos, etc. En síntesis, el currículo operativo es la puesta en marcha del currículo oficial, que en muchas ocasiones se cumple o no se cumple con lo establecido. ¿Está claro, jóvenes? Sí, maestro. Profe, en este caso, el currículo operativo pudiera ser entonces las planeaciones didácticas del profesor. Sí. Sí y no. Lo consideramos más currículo oficial porque es algo que ya está establecido en un documento que incluso revisan las autoridades académicas. ¿Cuándo se pudiera considerar currículo operativo? Cuando ya esto tú lo llevas a la práctica, cuando ya estás frente a tu grupo y esto que ya está planeado en el currículo oficial, lo realizas. ¿Me explico? Entonces significa que no se encuentra plasmado, o sí se encuentra plasmado, pero puede sufrir transformaciones en el acto, ¿no? Es correcto. Okay. Pues pudiéramos considerar que el currículo operativo ya está previsto, pero en sí la naturaleza, como su nombre lo indica, operativo es lo que sucede realmente. Porque yo mi planeación didáctica puedo decir, por ejemplo, en la planeación didáctica, que en la semana 2 ya vamos a estar viendo la unidad 2 con los tipos de currículo. Pero ¿qué pasa? Me di cuenta que los estudiantes todavía necesitaban desarrollar ciertas competencias y entonces lo operativo es totalmente diferente a lo oficial o escrito. ¿Está claro? Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? Entonces, maestro, puede ser, entonces el tipo de oficial es cambiante, porque al estar en el aula y veo que ya no cumple con lo que me están indicando, porque ya está aprendido y puedo cambiar, ya se vuelve un currículo operativo. Así es, Nancy. Una de las conclusiones que les quería dar cuando terminara de explicar estos tipos de currículo, pero ahora que ya se toca el tema, considero importante hacer mucho énfasis en esto, es que las diferencias entre cada uno de estos oficial, escrito y el operativo son bastante mínimas. Y como conclusión,
entre estas dos es que no están peleados estos dos tipos de currículo. Al contrario, forman parte de un todo que en conjunto con los otros 3 currículos que veremos a continuación, consolidan el proceso educativo que se lleva a cabo en las instituciones. ¿Ok? Muy bien. Como ya todo ha quedado claro hasta el momento, ya sabemos qué es el currículo oficial escrito, que son aquellos documentos que emanan de las autoridades, tienen algo así como que lo esperado, lo que esperamos, el máximo a aspirar. El currículo operativo es el cómo sucede y lo que realmente pasa de eso que se tiene planeado. Y aquí hay algunas tensiones, retos y cuestionamientos que me gustaría compartir con ustedes respecto siempre al currículo oficial y al currículo operacional. En primera instancia, en el contexto mexicano, quienes tienen ya experiencia en escuelas o han trabajado de cerca con ello, no me dejarán mentir. Existen contenidos, temas que están totalmente descontextualizados o que son poco pertinentes para un contexto. ¿A qué me estoy refiriendo? Alguien que me diga, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? ¿A los contenidos que están descontextualizados o que son poco pertinentes? ¿De qué creen que esté hablando? ¿Te escuchamos? De contenidos que tal vez piensa que es algo vano, que no lo consideraría yo importante, pero pues realmente sí me va a dejar alguna enseñanza, pero como que no me enfoco a eso porque no es como que una asignatura básica, no es una asignatura importante. Más o menos por ahí va. A ver, por plantear un caso de la educación básica en el estado, en nuestro estado de Yucatán. Yo sé uno. Las comunidades, pensemos en las comunidades indígenas. Hay algunos contenidos como, por ejemplo, la enseñanza de las matemáticas y la enseñanza del español y de la geografía, que de acuerdo a la realidad que viven las comunidades son incongruentes. Y para muestra de ello tenemos que se les obliga a los estudiantes a cursar un currículo desde una perspectiva no indígena, plantando así una visión occidental, por llamarlo de una manera, una visión del mundo que es totalmente diferente a lo que ellos viven día con día. Por ello, desde hace años atrás, diferentes investigadores se han dado la tarea de hacer énfasis en ello, de que existen diferentes realidades en el país y que a partir de estas realidades el currículo se tiene que construir atendiendo a estas fuentes y fundamentos. Otra de las tensiones que identifico de la puesta en marcha del currículo oficial y operacional es la famosa política de escritorio. ¿Qué quiere decir esto? Se vincula mucho con el ejemplo que les acabo de dar, que las personas, el sistema, vamos a llamarlo de esa manera, desde la comodidad o desde el privilegio, establecen qué es importante y qué no es importante para determinada población o grupo social. En el caso, por ejemplo, de las comunidades indígenas, ¿qué pudiéramos observar o qué pudiéramos cambiar que beneficie o impacte en el estilo de vida de las comunidades indígenas? Aspectos relacionados con derechos humanos, principio de no discriminación, igualdad, conocimiento de leyes, etcétera. ¿Okay? Entonces, esta política de escritorio hace que los contenidos sean poco congruentes y que estén totalmente descontextualizados de la realidad educativa. Por ponerles otro caso, se plantea en educación básica que los estudiantes aprendan tecnología y aprendan sobre herramientas computacionales. Pero si tú te vas a una comunidad indígena, ¿ok?, no tienen ni siquiera internet y en muchas ocasiones tampoco luz. Entonces, ¿qué está pasando con el currículo? ¿Sí? Para que me vayan teniendo una idea sobre estos retos que enfrentamos respecto a no
tomar en cuenta las características del grupo social en el cual vamos a implementar. Inclusive, maestro, inclusive eso se puede tener en el caso de lo mismo de las comunidades indígenas, que le llegan los libros de texto, pero dichos libros son en español y muchos de esos lugares no hablan español, hablan la lengua indígena de allá. Entonces, eso también yo creo que es parte de esta situación. Sí, Nancy. Es la famosa política de escritorio, que las autoridades no ven más allá de lo que quieren ver. Pero bueno, eso ya son otros temas de política que si quieren en otro curso vamos a hablar. Otra de las tensiones y cuestionamientos que yo les hago es si es posible, ¿ustedes qué dicen? ¿Es posible una perfecta alineación o coherencia entre el currículo oficial y el operacional? ¿Qué opinan ustedes? Es un poco difícil esa. Claro. Sí, te escuchamos. Sí, estoy de acuerdo con la compañera que sí, es un poco difícil que haya una alineación perfecta entre el currículo oficial y operacional. Sí, y de hecho me atrevería a decir que es imposible alinear lo oficial con lo operacional. ¿Por qué? Por las razones que ya expuse. En otro punto, me gustaría también que se vayan con la idea de que para poder implementar el currículo oficial es necesario tomar en consideración las características de los estudiantes, nuestro ambiente de aprendizaje, el aspecto motivacional, el background académico y cultural, entre otros miles de factores y variables que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es por eso que es imposible alinear lo que ya está establecido por el sistema, por las autoridades y lo que sucede día con día en las aulas. Como conclusión, les pregunto, ¿sería correcto modificar los contenidos en la práctica, o sea, en el proceso de enseñanza? ¿Qué opinan? ¿Sería correcto actualizar todo este documento oficial que a mí como profesor se me entrega? Yo creo que eso es correcto porque usted ya lo hizo. Claro, es totalmente correcto y válido. Si yo estoy viendo que mis estudiantes no saben sumar ni restar, ¿cómo les voy a enseñar multiplicación? Si estoy viendo en el tema de pensamiento filosófico y los estudiantes no saben cuáles son las principales corrientes o los principales expositores, entonces vale la pena que yo haga la actualización, que yo modifique mi currículo operacional para poder cumplir con el currículo oficial. ¿Dudas? Nada. No. No. Muy bien, vámonos rápidamente con el que sigue y llegamos a uno de mis favoritos, a uno que me encanta porque mete temas de todo y si ustedes están dispuestos, me gustaría que respiren profundamente, inhalen y exhalen y tengamos la mente abierta y flexible para lo que viene. Miren, la escuela se considera como una herramienta que reproduce valores, normas, conductas, transmite ciertas ideas, etc. ¿Y qué pasa en la escuela? Que muy pocas veces, por no decir nunca, se cuestionan estas prácticas. El currículo oculto es aquel que no se reconoce, ni mucho menos. ¿Me escuchan? A ver, apaguen sus micros, por favor. El currículo oculto les decía que es aquel que no se reconoce ni por las autoridades, ni por el sistema, ni por la planta docente, padres, estudiantes, etc. Ni mucho menos tiene esa intención formal como lo que el oficial. Pero el currículo oculto, jóvenes, influye y permanece
en la mente y en el actuar del estudiantado. Muchos autores y autoras dicen que el currículo oculto es muchísimo más poderoso que el currículo operacional o el currículo formal. ¿Por qué es esto? A ver, vamos a poner algunos ejemplos que ilustran esto del currículo oculto. Que me ayuden, por favor. ¿Quién está por ahí? A ver, María. María, ¿sigues por ahí? Sí. Primer ejemplo, por favor. Normalizar valores. Hasta ahí. Primer ejemplo, normalizar valores. ¿Qué es esto de normalizar valores, jóvenes? Por ejemplo, pudiera considerarse el patriotismo. Una revisión a los libros de texto y a las enseñanzas del docente empezando la educación básica, podemos encontrar que existe una cultura heroica hacia los personajes históricos. Heroica. Maestro, disculpe, ¿será que pueda repetir lo de normalizar valores? Es que se escucha, no se escucha bien. No se escucha, profe. No sé si son los micrófonos, pero no se Hay varios escucha. micrófonos prendidos. A ver, por favor, que todo el mundo apague su micro. Ya. Tengo aquí una pantalla que me permite ver en tiempo real el tiempo, así que con esto puedo asumir que puedo ver, rápidamente si me desconecto o no. ¿Ok? Así que todos, incluyo tú, Oscar, porfa. Ahora sí, estábamos entonces en normalizar valores. ¿Qué es esto de normalizar valores? Por ejemplo, pensemos en el patriotismo, en educación básica, cuando a las niñas y niños se les dice casi que alaben a Benito Juárez, que alaben a los niños héroes, y a todos estos personajes célebres hacen que de manera inconsciente en la psique de las personas se genere una cultura patriótica, que no sé por qué, pero me nace que en septiembre es un mes de celebración, de festejo, ¿ok? Y también crea villanos, personajes de la antítesis. Si ya tenemos una síntesis, pues entonces una antítesis. Para muestra de ello tenemos que durante muchos años se tuvo a Porfirio Díaz como enemigo de la patria. Cuando si nosotros analizamos ese currículo oculto, nos damos cuenta que Porfirio Díaz ni fue un héroe ni fue un villano, simplemente fue un político que se dedicó a hacer su trabajo. Desde la perspectiva autoritaria, sí, pero si analizamos las ventajas, hubo muchísimas fuentes de empleo, avances tecnológicos, entre otros aspectos. Pero ¿qué pasa? Que en la escuela se nos instruye a considerar a Porfirio Díaz como el peor de los villanos, lo peor que le pudo pasar a México. Otro ejemplo de normalizar valores pudiera ser el paternalismo que caracteriza la cultura mexicana. ¿Ustedes se acuerdan cuando en historia les dijeron Cristóbal Colón descubrió América? Y ahora si lo pensamos ya con mentalidad de universitarios, si lo vemos desde una perspectiva más crítica, nos cuestionamos esto que nos dijeron y pensamos, bueno, realmente no nos descubrieron porque nosotros en América ya existíamos al igual que en Europa, que en África, que en Asia, y entonces a nosotros nadie nos vino a descubrir. Nosotros ya éramos una cultura completamente funcional y que tuvo su esplendor al igual que las otras. Entonces, el hecho de que me digan a mí como niño que este personaje vino y qué padre que nos descubrió porque nos vino a civilizar, porque nos vino a salvar, o sea, ahí estamos nosotros sembrando este pensamiento oculto que pudiera considerarse paternalista y que ha hecho que veamos, por ejemplo, a las comunidades indígenas como seres inferiores,
como seres que necesitan nuestro apoyo, porque ellos mismos no pueden, pobrecitos, porque son menos. Eso, jóvenes, es currículo oculto. Esas enseñanzas que no están plasmadas en el currículo oficial o formal y que al momento de entrar en la práctica, en el currículo operacional, nos damos cuenta que influye en el pensamiento y en la vida de las personas. ¿Hasta aquí todo claro? Sí, nada más una duda. Aquí en este culto, bueno, o sea, usted me dice que no está escrito, no está en el formal, pero también se pudiera tomar como una asignatura, un contenido de una asignatura, porque, por ejemplo, eso de normalizar los valores, actitudes, creencias, pues eso, por ejemplo, a nivel primaria lo ven los jóvenes en formación cívica y ética, que menciona de nuestra colonización, lo ven en historia, lo ven en geografía. Entonces, pudiera ser contenido de las asignaturas. No, el currículo oculto no está contenido en las asignaturas, sino que está de manera transversal. Es decir, no es aquello que está planeado porque no están las asignaturas, sino que es algo que se da. ¿Ok? Ahorita voy a plantear más ejemplos para que nos quede aún más claro esto del currículo oculto. Maestro, una pregunta, viene siendo como la verdad oculta atrás de, ¿no? Así lo entiendo. Por ejemplo, no sé si sea un ejemplo en la escuela nos hablan de sexualidad, pero no nos hablan más allá de la sexualidad. Más o ¿Sería menos. así? O sea, que no nos dicen, no, ¿qué tienes que hacer? Ya sabe, tales cosas, ¿no? Específicamente nos hablan de lo básico, ¿no? ¿Sería así? Más o menos. Sí, pero ahorita voy a dar más ejemplos. Justo que mencionas este tema muy importante que es la sexualidad, voy a dar más ejemplos. Para finalizar con normalizar valores y contestando a tu pregunta, Lucero, son estas interacciones que se dan de manera involuntaria. Por ejemplo, si un estudiante toma sin permiso el lápiz de otro compañero, obviamente la maestra, el maestro lo va a regañar y su mismo compañero probablemente también lo enfrente o incluso en primaria se pueda suscitar algún pleito que termine pues en golpes o alguna otra situación de violencia, ¿no? Respecto a los valores, también se me ocurre que cuando, por ejemplo, los estudiantes participan, se le inculca a los estudiantes el valor del respeto cuando el profesor dice, a ver, por favor, levanten la mano y Lucero empieza a hablar, pero de repente Nancy toma el micrófono y empieza a hablar y el profesor dice, a ver, no, Nancy, por favor, acuérdate que hay que respetar a nuestros compañeros. Cuando uno habla, hacemos silencio. Esa también es una forma de currículo oculto a través de la normalización o la educación en valores. ¿Está claro? Vale. De la mano de los valores también vienen las actitudes. Ciertas actitudes que asumimos como normales, como pudiera ser el típico ejemplo de cuando termines tu tarea, sales al recreo. ¿Y qué hace nuestro estudiante? Pues como sea, nos entrega la tarea y ahí está, maestro, maestra, ya terminé mi tarea. Ah, muy bien, salta al recreo. A ver, ahí estamos fomentando una actitud de mediocridad, una actitud de conformismo, de que como sea, con tal de cumplir, vámonos, ya saliste al recreo. Y pues por parte del profesor, con tal de mantener la conducta, está a través del currículo oculto fortaleciendo esta idea que se transmite y que el mismo estudiante asimila y lo incorpora a su vida diaria. Hablemos ahora respecto a las creencias y género y la sexualidad. A ver, me gustaría que una chica active su cámara y su micro para que yo le haga una pregunta. ¿A quién tenemos por aquí? A ver, ¿quién quiere participar? ¿Alguien que active su cámara y micro, por favor? Nadie. A ver, ¿a quién tenemos por ahí? No te veo.
subir un poco más la cámara? Ahí está. ¿Qué tenemos por ahí? Se ve un poco pixeleado. A ver, ayúdame. Diana. Diana. Perdón, Diana, es que no te reconozco porque está pixeleado. A ver, Diana. Obviamente fuiste a la secundaria, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pasaba en la secundaria? Era muy común encontrar compañeras que tenían la falda por encima de la rodilla. El problema de nunca acabar, que el prefecto tenía que estar detrás de las compañeras, súbete la falda, súbete la falda, súbete la falda. ¿Te tocó esto, Diana? Sí, sí me tocó. El hecho de que, bueno, en la escuela era de que tenías que llevar la falda debajo de las rodillas. Y sí, algunas niñas lo llevaban de esa manera, pero había también un grupo de amigas que doblaban la falda desde el tiro ancho, lo doblaban para que se les quedara corta. Para que se les quedara corta. ¿Y por qué Sí. el prefecto o las maestras, los maestros estaban detrás de esas compañeras para que usaran la falda como se debe, como está en el reglamento? Pues, bueno, en ese tiempo yo creía que era que porque para que los niños no nos vieran, pensaba. Ok, Diana. Ajá. Diana, acabas de dar con el clavo y el punto principal del problema. ¿Por qué quise hacer ese experimento con Diana? Porque al igual que Diana, yo también fui a la secundaria hace muchísimos años, pero me tocó vivir lo mismo. Y en mi caso, ¿qué pasó? Regañaron a una compañera porque traía la falda un poco encima de la rodilla y la explicación que dio el prefecto fue porque te van a faltar al respeto. Bueno, eso lo normaliza a uno y dices, bueno, está bien, entonces, no, pero espérense, además le dijo el prefecto, eres mujer y te tienes que dar a respetar. Ok, entonces esta compañera crece con esta idea de que me tengo que dar a respetar, me tengo que tapar, pero ahora, si lo analizamos desde la perspectiva del currículo oculto, nos damos cuenta de que este pensamiento es erróneo. Perspectiva de género. ¿Por qué la mujer se tiene que dar a respetar? Cuando quienes tienen que respetar realmente son los hombres, independientemente de cómo esté vestida la mujer, de cuál sea el color de su cabello, independientemente de cómo se llame, o sea, aquí es respetar a la mujer sin importar el largo de su falda. Así de simple. ¿Y qué pasa? En el currículo oculto, esta idea relacionada con la moral, esta idea relacionada con los aspectos sociológicos, el machismo, etcétera, hacía que la mujer asuma un rol inferior al hombre y que, por ejemplo, las piernas que muestre sean objeto de consumo para el hombre. Eso es currículo oculto. ¿Me explico? ¿Está claro, Diana? Sí, profesor, sí está claro. Sí, ya me quedó un poco más claro todo esto. Vale. Y esto, afortunadamente, jóvenes, hoy en día es lo que se cuestiona. El por qué, entonces, si pensamos en género, la mujer se tiene que dar a respetar. O, por plantear otros casos, ¿por qué la labor de docencia se le relaciona o se acuñe más a la mujer que al hombre? Porque es normal decir las maestras y no los maestros. O por el contrario, en las figuras de autoridad, porque es muy normal encontrar a un director y no a una directora siendo mujer. Todo eso que observa, incluso que observan los estudiantes, es currículo oculto, porque lo asimila de manera inconsciente y, como les digo, lo incorpora a su forma de entender el mundo. También hablamos de currículo oculto como ejemplo de la discriminación. ¿Por qué será? ¿Qué ejemplos ustedes pudieran darme de currículo oculto por discriminación que ocurre en las escuelas? A ver, ¿me ayudas, por favor? Heréndira. Hola maestro, buenas tardes. Bueno, pues yo creo que uno de discriminación que todos nos ha tocado ver
a veces en las escuelas hay niños que tienen pues familias indígenas o que hablan maya en nuestro estado, por ejemplo, y no suelen ser los niños que los profesores eligen a lo mejor para las actividades normalmente, ¿no? En vez de fomentarles que vayan pues adquiriendo habilidades para expresarse en público, para que sean menos tímidos, etcétera, pues a veces los maestros los dejan de lado y bueno, esto es, por supuesto, pues esto implica mensajes ocultos de discriminación que los niños van haciendo suyos desde muy pequeños. Correcto, Erendira. Podemos pensar también, creo que se salió la presentación. Ya. Ok. Podemos pensar también que un ejemplo de discriminación a propósito de lo que comentas es cuando nos referimos a las personas pobres y adoptamos una postura paternalista de pobrecito, los niños de la calle, en lugar de plantar en el estudiante el chip de hay que hacer algo en conjunto, hay que cuestionar al gobierno por qué existen personas pobres y no nada más darle al pobre por dar, sino asumir esta postura crítica. También se me viene a la mente, retomando el punto de el género, cuando incluso en los libros de texto ya vienen algunas situaciones o casos que refuerzan los roles y los estereotipos de género. Como por ejemplo, en los libros de matemáticas, que la mamá de Juanita cocinó un pastel, la mamá de Panchita fue al súper. Pero el papá de Juanita es ingeniero y necesita cuántos bloques para construir. Todos ese tipo de mensajes que se le da al estudiante y que son normalizados y que no cuestionamos. ¿Ok? A ver, para que no se me duerman, quiero que me den ejemplos. Milani, a ver, Milani. Sí, profe. ¿Algún ejemplo de currículo oculto? Por ejemplo, cuando ves a un maestro que le invita, por ejemplo, a otro maestro de su comida o comparten el tiempo, en la manera de cómo se expresan entre los maestros, ¿no? En la manera como se expresan los maestros, sí pudiera ser estas relaciones fraternales, se puede aprender. Otro de los aspectos incluso que podemos considerar, como les comento ahí, son los dogmas socioculturales. Ejemplo, el dar los buenos días, el decir gracias, el pedir algo por favor. Son esas enseñanzas que de manera latente están ahí, que nosotros asumimos, lo damos por ya dado y no lo cuestionamos, sino por el contrario, lo normalizamos. También es importante comentarles que el currículo oculto no solamente se da en las interacciones, sino también en lo que ve el estudiante. Para muestra de ello, los famosos periódicos murales, los materiales didácticos, la forma de vestir, por qué los hombres usan pantalón o short y las niñas falda, por qué los hombres llevan cabello corto, entre otros aspectos que, para no entrar más en detalle y generar controversia, porque lo que menos quiero es generar controversia, pues ahí lo tenemos. Pregunto, ¿ha quedado claro qué es esto del currículo oculto? Podemos incluso abrir un curso específico para el currículo oculto, pero de manera muy general ya lo pudimos tratar y quisiera saber si hay alguna pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. ¿Esto podría estar, el currículo oculto podría estar influenciado, digamos, por las misiones, visión de la escuela? O sea, si la escuela tiene planteado ciertos valores como el UADY, ¿no? Que tiene los valores institucionales. Esto va más hacia el currículo oficial porque está establecido tal cual. Pero de cierto modo guía el proceder de los profesores y por lo tanto va a ser algo que los alumnos vean, ¿no? O sea, también sería parte de ese currículo oculto. A ver, ¿podrías replantearme otra vez tu pregunta con menos palabras? Porque siento que me perdí. Sí, bueno, por ejemplo, las escuelas pueden establecer en su currículo escrito ciertos valores, que estos van a guiar, por
pues la práctica del maestro, ¿no? Cómo se va a desenvolver y todo. Así y es. al fin y al cabo, pues cómo se desenvuelven, o sea, ellos en su actuar van a reflejar esos valores que si bien están establecidos, pero también sería oculto, o sea, también serían parte del oculto. Sí, que sí, por ejemplo, en la UADY declaramos que uno de los valores es la justicia y la honestidad. El currículo oculto sería el que nosotros en la unidad le estemos detrás de ustedes y les digamos, por favor, si van a copiar y pegar texto, va a ser una cita, que se apeguen a los lineamientos éticos que nos dice el formato APA. Para ello, ustedes ya saben cómo hacerlo. Ese tipo de cuestiones que de manera no oficial y en la operación se da, y que la diferencia con los demás currículos es que el currículo oculto lo normalizamos en muchas ocasiones y no lo cuestionamos. Por eso digo que lo asumimos como un dogma, porque está ahí. Por ejemplo, recuerdo una vez en el recreo no dejaron jugar a uno de mis amigos con las niñas porque le dijeron, estaban jugando creo que elástico. No sé si ubican ese juego del elástico. Bueno, estaban jugando elástico y no dejaron jugar a mi amigo porque le dijeron, no, es que este es un juego para niñas. Y mi amigo se quedó así de, bueno, o sea, es que es un juego, es que no hay juegos para niños ni hay juegos para niñas. Lo que sí hay es todo un sistema que estereotipa a las mujeres, que estereotipa a los hombres y que la escuela reproduce. ¿Ok? O el típico de, por ejemplo, que la maestra o el maestro, cuando llega el Día del Niño, le hace la manualidad a sus estudiantes y este estuchito o regalo que les da, el moño, está envuelto en color rosa para las niñas y en color azul para los niños. Esto, jóvenes, es currículo oculto. Estamos fortaleciendo, reproduciendo un rol de género. Sí. Maestro, disculpe, porque un ejemplo podría ser las netiquetas que nosotros, nos presentó la UADY, nos presentó el programa. Por ejemplo, sabemos que están ahí, o sea, no los estudiamos, pero sabemos que está latente. Por ejemplo, sabemos que no podemos escribir con mayúscula porque la persona a la que le estamos escribiendo puede pensar que le estamos gritando. ¿Podría ser? Mira. Yo digo que no, porque es más operacional. O más bien, plantéame, ¿por qué dices tú que pudiera ser las etiquetas un ejemplo de currículo oculto? A ver, quiero entender tu argumento. Pues porque siento que ya nos los presentaron, ¿no? Y lo aprendimos y está ahí, pero, o sea, no lo estamos estudiando. No lo estamos viendo, no nos lo están enseñando, pero, o sea, sí lo tenemos presente y sabemos que está latente esas reglas, ¿no? Ya, desde esta perspectiva y lógica que me planteas, sí pudiera considerarse currículo oculto, aunque en lo personal el currículo oculto va un poco más allá, por las cuestiones que ya les planteé, que atienden raza, género, sexualidad, entre otros aspectos que forman parte de la vida cotidiana, pero que no se enseñan o que se reproducen. Y a propósito de lo que no se enseña, tenemos nuestro siguiente currículo, que es el currículo nulo. ¿Pueden ver la presentación? No se ve. Sí, maestro, sí se puede ver. Sí, maestro. ¿Sí se ve? Maestro, un comentario antes. Sí. Hubo un caso, la verdad no recuerdo dónde, pero sí lo escuché, en que en la escuela un chico estaba con sus compañeras de clase que estaban, no sé si estaban viendo, o sea, no sé de qué tema estaban hablando y todo. El caso es que se maquillaron y a él le habían puesto, no sé si le pusieron una blusa o una diadema, no me acuerdo qué tipo de... La cuestión es que le tomaron la foto y se subió a las redes y todo, y entonces
y la escuela parece que en la le puso me acuerdo que se comentó que le habían puesto una sanción en la escuela por haber hecho eso. Entonces, eso es como que parte de lo que comenta, ¿no? Porque en realidad no hay un código, no hay un requisito que diga que no te puedes maquillar o no puedes hacer esas situaciones. No te pueden calificar por eso, ¿no? O no está mal, no hay nadie que diga que está mal. Ajá. Exactamente. Entonces, eso es parte de este tipo de currículo. Nancy, acabas de dar un muy buen ejemplo de lo que es el currículo oculto. ¿Por qué? Porque es una reproducción de lo que la sociedad espera, en este caso, de los hombres. ¿Y qué sucedió? Pues que los hombres no se maquillen. Ese es un ejemplo de currículo oculto, porque la escuela lo está reproduciendo, lo está enseñando, y el estudiante tiene que alinearse a esto que se esperaría de él. Muy bien, vamos a dejar de lado el currículo oculto. Sé que es muy interesante, hay mucha tela de dónde cortar, pero creo que ya ha quedado lo suficientemente claro para poder pasar al siguiente tipo de currículo, que es el currículo nulo. En el caso del currículo nulo es aquello que no se enseña, y la diferencia con el oculto es que sí se cuestiona el por qué se omite. Para muestra de ello tenemos temas relacionados con la planificación familiar. No se enseña, al menos en México, y es importante porque para ello tenemos, para muestra de ello tenemos los famosos embarazos adolescentes, que incluso ya se está convirtiendo en un problema de salud por cuestiones de aborto. También tenemos los temas de sexualidad humana, de perspectiva de género. No se habla, por ejemplo, de la comunidad LGBTIQ+, al contrario, se le rechaza, se le reprime, y hasta los mismos docentes hacen burla, escarnio, los mismos estudiantes. También tenemos la lengua materna o la cultura propia del contexto que se omite, y uno que considero que de plano no se toma en cuenta ni mucho menos se ejerce es el pensamiento crítico. Las consecuencias, pues las vemos hoy en día en el contexto educativo mexicano. Pasemos a lo que sigue, ya nos está apremiando el tiempo, y también les tengo algunos retos y cuestionamientos que comparto con ustedes. La primera pregunta dice así: ¿la escuela debe asegurar esta reproducción social de los valores, de las actitudes, de este imaginario, de las ideas, de las posturas, o debe cuestionarlas? ¿Ustedes qué dicen? ¿Debemos como institución reproducir, asegurar que se siga haciendo, o debemos cuestionar lo que pasa y de esta manera inculcarle al estudiante este pensamiento crítico? ¿Cuál debe ser nuestro rol? Pues como institución debe de romper paradigmas, ¿no? Por supuesto, ese es el máximo ideal de la escuela. La realidad es completamente otra. Siguiente aspecto. En muchas ocasiones se antepone lo que es políticamente correcto para el sistema o para el Estado. Entonces, a mí me gustaría dejarles dos preguntas de reflexión. La primera: ¿el currículo nulo puede convertirse en currículo oculto y viceversa? Analícenlo. Lo vamos a retomar en la siguiente sesión. Y ¿y cuál es el impacto del currículo oculto en todos los aspectos, en la vida del estudiante, en la vida de la escuela, en la institución, en la sociedad? ¿Cuál es la influencia de este currículo oculto? Si ustedes quieren, tengo una serie de lecturas que abonan sobre este tópico, y si me las piden, con todo gusto se las puedo compartir para que vayan. Y esta es una de mis palabras favoritas. Tiene su origen antropológico, que es la deconstrucción. Hay que deconstruirnos, jóvenes. Para eso estamos en la universidad, para cambiar nuestras ideas, para conocer nuevas ideas, para deconstruirnos y reconstruirnos. ¿Preguntas? Nada. Siguiente tema. Perdón, para concluir con los tipos de currículo, tenemos el currículo adicional o el currículo vivido, que son aquellas experiencias que complementan la formación del estudiante. Impactamente se relaciona con el currículo formal y el operacional.
Para ejemplo de ello tenemos las actividades artísticas, las actividades deportivas, las culturales, las cívicas, el famoso homenaje a la bandera y las acciones de impacto social o comunitario que algunas instituciones educativas y organizaciones realizan. Las famosas misiones, el que, nos vamos a ir de misiones a la comunidad de tal cosa. Es un tipo de currículo porque le brinda al estudiante experiencias para el desarrollo de ciertas competencias. ¿Está claro? Sí. Sí. Vale. Como ya hemos hablado de los tipos de currículo, ahora toca el turno de entrar en el tema de las fuentes del currículo. ¿Qué es esto de las fuentes del currículo? Me gustaría que observen bien la pantalla y que me digan qué ven. Ahí les puse una imagen. ¿Qué observan? ¿Qué ven? Yo sigo viendo la diapositiva de tipos de currículo. Yo también. Yo también, profe. Yo igual no veo ninguna imagen. Yo solo veo su foto. A ver. ¿Qué pasa? ¿Por qué con ustedes siempre tiene que pasar esto? Me están saboteando por la compañía Telmex. Y ahora, fuentes del currículo. Ahora sí. Ya se ven. De Casilini. Sí, vemos Casilini. Casarini, muy bien. Ya habíamos hablado entonces, cerramos con el currículo adicional o vivido y ahora estamos con las fuentes del currículo, que según Casarini son 4 ámbitos que influyen en el diseño y el desarrollo curricular. Antes de entrar con este tema, ¿qué observan en pantalla? ¿Qué ven en la foto? Una biblioteca. Una biblioteca, ¿no? En uno de mis múltiples viajes que hago alrededor de todo el mundo. Un archivo. Bueno, creo que es como que una biblioteca. Correcto, es una biblioteca. Muy bien. Y podemos observar aquí un montón, muchísimas obras que pueden ser de diferentes temas. Muy similar a esto que observan son las fuentes del currículo. Tenemos una inmensidad de fuentes que abonan al diseño y al desarrollo curricular. Estas son las fuentes mismas que en el siguiente tema van a ver cómo se compacta y se hace algo más particular. Entonces, las fuentes del currículo, según Casarini, son estos 4 ámbitos ineludibles en la educación y que impactan en el diseño y en el desarrollo curricular. Estas 4 fuentes, estos 4 ámbitos son la fuente sociocultural, la fuente pedagógica, la psicológica y la epistemológica. Explico. Respecto a la fuente sociocultural, esto ya lo habíamos hablado en la primera sesión y se refiere a que la escuela como institución debe asumir el compromiso de actuar como agente mediador entre lo que la sociedad exige y demanda y cómo formar a sus estudiantes para dar respuesta a estas exigencias. En la fuente sociocultural intervienen diferentes actores, como lo pueden ser las organizaciones civiles, las fundaciones, padres de familia, expertos en temas. Desde una perspectiva funcional, en la fuente sociocultural interviene todas las personas en general. ¿Y qué nos garantiza esta fuente sociocultural? Que los contenidos, es decir, que el diseño y el desarrollo curricular sea pertinente porque da respuesta a una necesidad, sea consecuente, que tenga un orden lógico los contenidos y que sean adaptables, o sea, flexibles de acuerdo al momento histórico y al contexto en el que se vive. Un ejemplo de ello puede ser el perfil de egreso que nosotros encontramos en el plan de estudios. Aquí entonces cobra relevancia y ya empezamos a tocar el tema de la actividad de aprendizaje número 2. Cuando ustedes tienen enfrente un plan de estudios, hay diferentes aspectos que lo conforman. Uno de ellos es el perfil de egreso. Este perfil de egreso, cuando ustedes lo lean, se van a dar cuenta que tiene una
íntima relación con la fuente curricular del ámbito sociocultural. ¿Y esto por qué? Porque las personas que diseñaron ese programa educativo tomaron en cuenta estas exigencias, e incluso cuando nosotros diseñamos una licenciatura o cualquier programa, jóvenes, llámese maestría, doctorado, se hace una reunión, por ejemplo, con una mesa de empleadores, en la cual las personas potenciales a dar trabajo al futuro egresado indican cuáles son las necesidades que ellos observan en sus contextos para que se pueda dar respuesta, y así se hace el desarrollo y el diseño curricular. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, maestro. Bien. Hablemos ahora de la fuente psicológica. Para la fuente psicológica, al momento del diseño, del desarrollo curricular, hago mucho énfasis en esto porque es donde lo observamos en la práctica de la teoría curricular, es tomar en cuenta todos estos aspectos cognitivos que intervienen en el aprendizaje: memoria, creatividad, pensamiento divergente, retención, percepción, entre otros aspectos psicológicos básicos, y cómo los incorporamos en el currículo, si se toman en cuenta o no. O sea, es la incorporación de conocimientos que van a ayudar al estudiante en su desarrollo cognitivo. Palabra clave, pregunta de examen. La fuente curricular psicológica la relacionamos con las teorías del aprendizaje, porque son aquellas que nos explican a entender cómo aprenden las personas. Un ejemplo de ello pudiera ser la educación basada en competencias, la cual nos dice que el estudiante necesita un conocimiento previo para poder ir consolidando nuevas habilidades que le van a servir a lo largo de toda la vida. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Siguen ahí? ¿Alguna pregunta? No hay dudas, maestro. Muy bien, Erendra. Luego llegamos a la fuente pedagógica, la cual se relaciona también muchísimo con la fuente psicológica. La diferencia está en que aquí nos centramos en cómo ocurre la enseñanza, y también se dedica a investigar los criterios y los aspectos, las variables que intervienen en la enseñanza. De manera muy puntual, me gustaría enfatizar en que la fuente curricular pedagógica se centra más en la labor que hace el docente. Podemos entonces decir que sin la fuente pedagógica, la fuente sociocultural y la fuente psicológica no tendría sentido, porque entonces, si tengo una demanda social y ya sé cómo enseñar, pero no sé, perdón, y ya sé cómo aprenden las personas, pero la esfera de la enseñanza se encuentra vacía, no hay a quién enseñarle, no hay qué características considerar, no hay una edad mental ni nada por el estilo, entonces estamos hablando de un vacío y no tendrían sentido, sino que todas van de la mano. En el caso de la fuente pedagógica es cuando vemos los elementos teóricos antes descritos, cómo se complementan e intervienen en el escenario real de la práctica y son punto de partida de esta fuente pedagógica. Como ejemplo de ellos tenemos los modelos educativos que articulan las necesidades de la sociedad, las características del contexto y consideran las teorías del aprendizaje para contextualizarlo en una situación, en una institución educativa, en una situación de aprendizaje, de acuerdo a lo que el docente o las autoridades de una organización educativa puedan observar. ¿Me explico? Sí, maestro. Correcto. Muy bien. Entonces, vamos a
tratar la última fuente, la epistemológica, y después nos vamos de lleno con la actividad de aprendizaje porque ya el tiempo se está terminando. Para concluir, en cuanto a la fuente epistemológica, para la fuente epistemológica es muy importante considerar la naturaleza del conocimiento y centra su atención en todos los saberes que provienen de cierta disciplina. Aquí ya hablamos de un contexto universitario. Al momento de hacer el desarrollo curricular, necesitamos saber cuáles son los saberes propios de la disciplina, en nuestro caso, los saberes de las ciencias sociales, que se consideran necesarios para que el egresado pueda dar respuesta a las demandas sociales. También, muy importante, y aquí está la palabra clave, ojo, pregunta de examen. Para la fuente epistemológica profesional, el aspecto laboral es muy importante. El saber cuáles van a ser las habilidades que, por ejemplo, el licenciado en educación va a saber hacer para, repito, dar respuesta a la demanda social. Otra palabra clave puede ser el saber conocer estos conocimientos necesarios y propios de ciertas áreas particulares del conocimiento, la ingeniería, las ciencias de la salud, las ciencias exactas, las ciencias biológicas, las ciencias sociales. Es esta relación. ¿Qué esperaría que el egresado de cierta licenciatura sepa hacer para poder dar respuesta a la demanda social? Y otro de los elementos muy importantes son los tipos de conocimiento que César Cole nos propone, que es el conocimiento conceptual, el conocimiento procedimental y el conocimiento actitudinal. El conceptual, pues, son los saberes básicos, las ideas, las teorías, las leyes, etc. Y el procedimental es el cómo se observa, ¿okay?, las acciones que deberá saber realizar. Y las cuestiones actitudinales son los valores, que trabaja en equipo, flexibilidad de pensamiento, trabajo bajo presión, entre otras. Y un ejemplo de la fuente curricular epistemológica que podemos observar en el diseño y desarrollo curricular, sé que son muchos términos, por eso voy lento, son las competencias de egreso. Porque estas competencias de egreso dan respuesta al saber hacer, considerando el saber conocer propio de un egresado de un programa educativo. ¿Hasta aquí ha quedado lo suficientemente claro, jóvenes? Sí, profesor. Sí. Sí, maestro. ¿Seguro? Maestro, Creo que sí. ¿Cómo? Maestro, antes de pasar a la actividad, lo que pasa es que yo tuve mucho problema con lo del dominio. O sea, no me quedó claro esa parte y no sé si lo pueda explicar, aunque sea rapidito, porque pues he buscado en internet y la verdad casi no me sale lo que yo leo en el texto o lo que pude traducir del dominio. Correcto. Ahí les va de manera muy rápida. Esto quisiera que ya lo abordemos en otra sesión con mayor profundidad, pero de manera muy rápida, a petición, les explico. Los dominios son las limitantes, son las áreas específicas del currículo. Va de nuevo. Los dominios son estas áreas, son estos límites, estas fronteras que identificamos al interior del currículo a través de la teoría curricular. Ahí ustedes tienen 9 que más adelante me gustaría que analicemos, que es el desarrollo, la investigación. ¿Me escuchan? Tenemos el desarrollo, la investigación, la filosofía, la teoría, el currículo como área o campo de estudio, etc. ¿Ok? ¿Quedó claro por ahí? Estos dominios también tendrían una cierta relación entre los fundamentos y las fuentes, ¿no?
Por supuesto. De hecho, les iba a explicar que nos vamos de lo más macro a lo más micro. Recuerden la foto de la biblioteca. Las fuentes es todo aquello que rodea el currículo. ¿Okay? Los fundamentos es lo que el currículo toma para el diseño y desarrollo. Filosofía, historia, psicología. Y los dominios, hagan de cuenta que pensemos en el currículo, las limitantes del currículo hacia el exterior, del currículo hacia afuera, son los fundamentos. Y del currículo hacia adentro, lo que lo delimita son los dominios. Va de nuevo. Los límites exteriores del currículo son los fundamentos. Y los límites hacia adentro, interiores del currículo, son los dominios. Y todo en sí, absolutamente todo, tiene una relación, lo uno con lo otro. De manera ineludible tienen relación. ¿Qué pasa? Que para poder estudiarlos de manera sistemática e interdisciplinaria, como la naturaleza del currículo, nos apoyamos de esta clasificación para poder entenderlo de mejor forma. Pero en sí, todo forma parte de todo. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Hay alguna otra pregunta? Aquí en la parte de los dominios pudiera yo entonces, es que realmente como dice mi compañera, explícitamente en la lectura no se encuentra. La verdad, como que está algo implícito, como que te lo explica, como que lo entiendes, entiendes realmente lo que te está diciendo del dominio, pero explícitamente no lo vas a encontrar en la lectura. O sea, yo lo entendí de esa manera. Entonces, realmente yo cuando yo hablo de los dominios, yo lo hablo más como que con mis palabras, pero me di cuenta que todo está conectado entre las fuentes, los fundamentos y los dominios. Por eso no sé usted si pudo observar que yo en cada tabla al final ponía yo una conclusión de todo lo que fui entendiendo. Y de hecho en la última tabla, que es de los dominios, yo digo que realmente todos están completamente conectados, tanto las fuentes como los fundamentos, como los dominios. Entonces, realmente explícitamente no lo va a encontrar nuestra compañera en la lectura. Realmente todo está implícitamente y es como que recordar las lecturas de Casarini y de Johnson para poder entender las de Orsted y de Hawkins. Bueno, yo así lo entendí. De hecho, los dominios curriculares están enunciados de manera textual en la lectura. Lo que no está, y como ustedes comentan, es la explicación, la cual es totalmente implícita. Y recuerden que aquí estamos trabajando con autonomía de los estudiantes. Si yo no sé algo o me quedo con la duda, pregunto, aquí estoy, o investigo por mi propia cuenta. También es posible. De todas maneras, pretendo hacer una segunda parte de esta sesión debido a que nos hizo falta abundar. ¿Me escuchan? Sí, maestro. Sí. Les decía que de todas formas planeo hacer una segunda parte de esa sesión sincrónica para poder terminar de explicar los fundamentos y los dominios con sus respectivos subtemas y también reforzar todo lo que ya hemos visto porque sé, yo lo viví también al igual que ustedes, que todos estos temas son algo complejos y tienen frutas y verduras. Bueno, vamos entonces a finalizar con la sesión. ¿Cuándo les gustaría que realicemos esta segunda parte? ¿Les parece mañana? Por mí no habría ningún problema, al contrario. Para ya cerrar este tema y ustedes puedan hacer bien la actividad. Que levante la mano mañana. Mañana como a las... Sería tarde, como a las 8 de la noche. Correcto, veo que ya están alzando la mano. Ya había Lucero, Carlos, Nancy,
Luz, Rodrigo, buenas noches, Rodrigo. Bien, Ligia, correctísimo. Entonces, jóvenes, nos vemos. ¿Ya? ¿Podrías apagar tu micrófono, Luz, por favor? Gracias, Luz. Entonces, nos vemos mañana a las 8 de la noche para continuar con lo que hemos visto, y si quieren en tiempo real, puedo hacer junto con ustedes la actividad, una parte de la actividad, o bien que alguien nos muestre lo que ya tenga hecho y aquí yo les voy realimentando. ¿Va? Correcto. Sí, profesor. Pues entonces, Okay, no normalmente de la sesión, porque va a haber parte 2. Nos vemos el día de mañana. Que tengan una excelente noche y muchas gracias. Igualmente, profe, muchísimas Gracias, gracias. buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Gracias.